no, pues 63 años cumplidos. Y en este momento creo que hasta ahora empiezo a ser más consciente de la enfermedad. Hasta ahorita estás empezando como a entenderla un poco mejor. Un poco mejor y realmente sí, o sea, desde la mañana empiezo a entender qué es lo que me altera durante el desayuno, durante que me voy a mi trabajo, y Sí. qué es lo que me altera ya estando en el trabajo, y cuando empiezo a intercambiar labores y ciertas tareas con los colegas de Sí. la oficina. O sea, no lo hacía antes porque no estaba tan consciente, Ok. ¿no? Pero Ya está. esa parte que me volví más consciente de lo que hago Sí. hace que pueda reflexionar un poco Sobre tu enfermedad. más sobre lo que está ocurriendo, Ok. ¿sí? Te voy a explicar un poquito ahorita. Pues la idea de esta sesión es que te explique un poquito sobre la enfermedad como tal. ¿Listo? Tú fuiste diagnosticada con un trastorno bipolar tipo 1. ¿Listo? Entonces, hay diferentes fases que te voy a explicar cada una para que luego podamos identificar lo que me dices. Al desayuno, qué es eso que te activa un poco, los episodios y ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, te voy a explicar, básicamente hay dos fases principales en bipolar tipo 1. Está el episodio maníaco y el episodio depresivo. El episodio maníaco es cuando la persona, digamos que está muy feliz, hace muchas actividades, siente que no necesita dormir, tiene muchísima energía, quiere hacer muchas cosas al mismo tiempo, muchas veces Sí. no termina muchas cosas que está empezando, ¿correcto? ¿Puedes identificar algún momento o alguna situación en el que hayas estado en un episodio maníaco? No, pero en el Algo que diario hayas hecho. vivir, normalmente pues por la mañana, Sí, que me despierto y sí estoy tratando de mirar a ver qué noticias hay sí. nuevas, y cuando las veo, entonces a veces o entro en euforia pues por algún campeonato o alguna cosa que haya pasado muy favorable, Sí, o entro en una depresión solo con estar leyendo el periódico en la mañana, exacto. porque veo que son noticias muy negativas o que traen eh, Sí, pues casos que muy tristes de personas ¿no? sí, que han pasado por Que cosas han pasado por unas difíciles. cosas difíciles, correcto. Ok, entonces básicamente te das cuenta es por la mañana, Me cuando dan lees cuenta las por la mañana, pero noticias, como ejemplo, digo como yo, un ejemplo. un ejemplo del periódico. Pero si llego a la oficina y me empiezan a bombardear en ese momento, me llega una persona, una llamada, un montón de cosas, ahí también me sucede que si hay algo Como si hay algo en el ambiente, bueno y positivo, entras como pues en el maníaco. me parece como muy agradable y tal. Pero a veces llegan ciertos problemas o casos de, para tareas de la oficina que hacen que entre como en una depresión. Ujú. eh, ¿Y qué entiendes tú como depresión, como ese estado deprimente, depresivo? pues de una como triste, Como que te empiezas a sentir un poco triste, como con menos energía, con menos motivación, sí, como emocionalmente bajo de ánimo. bajo de ánimo, Ujú. y, y no sé si no débil, pero sí es más en la cabeza, pienso yo, que en el cuerpo. Ok, O sea, no lo sientes tanto en en la el parte cuerpo. física.
Lo siento más como más emocional. de emocional, Ok. eso sí, diría yo. Entonces, como me dices, hay ciertas cosas en el ambiente, algunos precipitantes, se podría decir, que hacen que entres en uno de estos episodios, ¿cierto? Entonces, Sí, se trata como más de aspectos ambientales en tu caso. es lo que creo, Ok, que hay, lo genera realmente el diario trajín de la oficina o el diario trajín de cualquier actividad, listo. ¿no? Entonces, digamos que ahí me diste algunos ejemplos de noticias por las mañanas o cuando estás trabajando, si pasa algo bueno, pasa algo malo. ¿En qué otros momentos crees que, digamos que antes de que pasen esas cosas, algo más pasa? ¿Sientes algo fisiológico en el cuerpo, que empiezas a No, no sudar, que siento, sientas dolor de cabeza o algo así? no, Antes de que vayas a entrar en uno de esos episodios, o realmente es más como del no, momento? no siento nada físico, es más mental que yo diría que físico, o sea, no. No, Pero sí sé que el problema me, me, me envuelve y entonces de pronto es ver pocas soluciones, ¿no? De sí, pronto, no empiezas ver a... tantas soluciones y entonces eso hace que me deprima más de pronto si no veo la solución a la mano. Y, Claro. Como que te metas un poco más como en esa depresión si no la ves inmediatamente la si solución. no veo una solución muy rápida, entonces sí, yo creo Entras que eso más. me afecta Ok, y en ese digamos, momento. en esos momentos en el que entras a una manía o algún episodio depresivo, ¿cuánto tiempo más o menos duras en esos episodios? El, yo creo que no son de segundos, sino yo diría que pueden ser de minutos. O sea, el hecho de que si fueran de segundos, yo no los consideraría una manía o un Sí. problema, ¿no? Pero al ser de minutos, entonces sí, entonces se vuelve un minuto pensando Ajá. o en ese tema, ya es mucho tiempo Ujú. y eso ya me vuelve más, es decir, me he vuelto consciente de eso, Como esos ¿sí? cambios en tu estado Que, que, fluctuantes. que lo largo, que por, como es Por periodos largos. una digamos, una crisis o depresión, por decirlo así, Sí. por periodo más largo, entonces creo que no es tan positivo, ¿no? Y, y lo que veo es que sí, que más o menos encasilla dentro de algo que de pronto no le veo la respuesta tan Ok. rápida en ese momento. Es decir, que hay veces tienes como unos episodios como también mixtos, como que puedes fluctuar mucho entre si algo bueno pasa, entonces estás muy feliz, pero luego algo malo pasa y estás muy triste. Entonces Sí, realmente puede porque ser como mixto. mixto, sí. Porque si durante en la jornada laboral empieza a haber esas como señales mixtas de que la llamada es positiva, pero entonces el otro es un problema, ¿no? Sí, Negativo, entonces eso hace que sea más mixto. que uno sí tenga esa parte mixta. Ok, listo. Paula, entonces la idea es que esta semana trates de reflexionar un poco a lo largo de la semana esos momentos antes de que hayas entrado en un episodio o maníaco o depresivo para ver qué pudo haberte, como se dice en inglés, triggered Sí, ese episodio. sí. Entonces, la idea es que trates de ser un poco más consciente de qué pasa antes de entrar al episodio y que me lo escribas en un papel para que lo revisemos la siguiente semana. ¿Listo? Ok, ¿qué fue lo que incitó para que
¿Qué fue lo que incitó para que entraras en ese episodio? Ok, perfecto. ¿Listo? Bueno, gracias, Paula. Muchas gracias.